Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Aspectos tributarios relevantes para el financiamiento empresarial. Últimos pronunciamientos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal. Somos APERU, la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Desde hace 60 años nos encargamos de promover las buenas prácticas de gestión humana en nuestro país. Contamos con las comunidades de talento, empleabilidad, diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y relaciones laborales. En esta oportunidad contamos con la presencia de Roberto Polo, él es socio de Tax and Legal de PwC. Roberto cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de Derecho Tributario y en el plano académico es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, en la que tiene a su cargo el dictado del curso de Derecho Tributario. Además, es miembro del Colegio de Abogados del Callao, de la Asociación Fiscal Internacional, Grupo Peruano y del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Asimismo, forma parte del Comité Tributario de Procapitales y de AFIN. Al final de la presentación del expositor pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, los invitamos a inscribirse en el 27º Congreso de Gestión Humana organizado por APERU y la Universidad del Pacífico, el cual se llevará a cabo de manera virtual el 20 y 21 de octubre. Sin más preámbulo, le damos pase a Roberto Polo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias a Perú por la invitación. Disculpen los problemas técnicos que tuve al inicio, pero nada, ya estamos aquí conectados y como se ha adelantado, lo que vamos a comentar esta tarde son aspectos relevantes desde el punto de vista fiscal, que es la materia que yo vengo a comentarles, en el caso de financiamientos empresariales. Entonces, por favor, si podemos avanzar en la presentación. Y esta es la agenda que propongo. Sé que tenemos una hora, vamos a hacer lo posible por tocar estos 3 temas. Entonces, sin más, por favor, vayamos a la presentación. Aspectos generales, una más. A ver, es normal que en cualquier empresa se requiera financiamiento para poder solventar las operaciones, ¿no es cierto? En el caso de las personas jurídicas, estas operaciones pueden resultar complejas y en gran número de variantes. Las operaciones de financiamiento tienen una serie de implicancias tributarias y esto va a variar dependiendo de la modalidad que yo elija para financiarme y también dependiendo de los agentes que intervengan en estas operaciones. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista del IGB como del impuesto a la renta, las operaciones de financiamiento podemos señalar que reciben un tratamiento diferenciado, ¿ok? Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Vamos con un ejemplo rápido de las modalidades de financiamiento. Y en esta diapositiva ustedes pueden apreciar la clásica forma o modalidad constituida por aportes de capital, ¿no es cierto? Realizado por personas naturales, jurídicas, domiciliadas o no. Entonces, como sabemos, mediante el aporte de capital se incrementa la cuenta de capital social de la empresa y se emiten como resultado acciones a favor del aportante, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos tributarios de este aporte de capital? Como es una operación que constituye un cargo al patrimonio de la empresa, este aporte no genera un efecto tributario cuando es en efectivo para la empresa ni para el aportante, ¿de acuerdo? Entonces, si lo queremos ver así, la empresa no se ve, digamos, afectada tributariamente. Por el lado del aportante, esa suma otorgada como capital constituye costo computable de sus acciones. ¿Ok? Ahora bien, como correlato o como contrapartida de la inversión que realiza un aportante, lo que se espera es obtener plusvalías o dividendos. En el caso de los dividendos, estos, como sabemos nosotros, queda grabada la distribución de dividendos, y ese es el efecto tributario principal para el accionista, siempre que éste sea una persona natural o un sujeto no residente. ¿Esto qué significa?
que la distribución de dividendos como resultado del aporte de capital no se encuentra gravada cuando el accionista es otra persona jurídica domiciliada en el país. Las tasas del impuesto a los dividendos el día de hoy están en 5%, pero no debemos perder de vista que si se trata de utilidades de los años 15 o 16, la tasa aplicable es de 6.8, y si es de resultados del 2014 hacia atrás, la tasa impositiva es de 4.1. Vamos con la siguiente, por favor. La otra modalidad de financiamiento tradicional que conocemos todos es mediante créditos. ¿No es cierto? Las empresas pueden optar por financiar sus actividades con dinero proveniente de préstamos, bonos u otra operación de crédito. Claro, crédito es aquella operación mediante la cual me ceden el uso del capital. Se me facilita el fondo. ¿Qué obligación tengo yo? La de devolver este capital que se me ha dado, ¿no es cierto? Más un rendimiento, que todos sabemos es el interés. ¿Ok? Nuevamente, aquí también tendremos una variable en cuanto al tratamiento tributario, dependiendo quién sea la persona o entidad que me está facilitando estos fondos. Vamos por favor con la siguiente. Una última forma de financiamiento que cada vez está siendo más común en nuestro medio es la cesión de los créditos, o también conocida como operación de factoring. ¿Qué significa esto? Yo me financio con mis propias acreencias, las cedo a terceros a un valor descontado. Entonces, el adquirente de estas cuentas por cobrar nos facilita los fondos y, dependiendo de la modalidad que se haya elegido, puede ser que este adquirente asuma o no el riesgo crediticio del deudor cedido. ¿Sí? Como pueden ver en el gráfico, aquí hay una diferencia entre el factoring con recurso y el factoring sin recurso. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto de con recurso o sin recurso? Con recurso significa que si yo le compro a un acreedor su factura y el deudor de la factura no la paga, yo como adquirente o factor puedo exigirle la cancelación del monto debido a quien me la transfirió. Es decir, yo no asumo riesgo del deudor. Si el deudor no me paga, igual me paga el acreedor originario. Al lado de esta figura también se encuentra la conocida como factoring sin recurso. ¿Y qué pasa en esta operación? Aquí sí el factor o adquirente asume el riesgo. Por lo tanto, si el deudor original no cumple con pagar su deuda, pues yo no tengo a quién reclamarle. Es por eso que en el factoring sin recurso, evidentemente, el castigo o descuento respecto al crédito que me están refiriendo es mayor, porque a mayor riesgo, ¿no es cierto?, siempre hay un mayor descuento. Vamos, por favor, a continuación. Régimen tributario. Ok. Para la empresa, sigamos, por favor. Para la empresa deudora, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, regresemos una, por favor. Para la empresa deudora, las empresas pueden deducir como gasto los intereses de sus deudas, ¿sí? Para la constitución, para la renovación o para la cancelación. Pero siempre que se cumpla lo que se conoce en el mundo tributario como el principio de causalidad. ¿Qué significa esto? Que mi financiamiento tiene que estar vinculado con mis obligaciones acorde a mi giro de negocio. Para generar la mayor renta o para mantener la empresa. Eso es causalidad. Vamos a ver luego que no solo la causalidad es necesaria hoy en día, sino que tengo que asegurarme de cumplir otras cosas más. Dejemos eso ahí como que en hold. Aquí tenemos una primera gran diferencia con el aporte de capital. ¿Y esto por qué? Porque si bien en el crédito el interés para la empresa deudora constituye un gasto deducible,
no podemos decir lo mismo del financiamiento vía aporte de capital. ¿Y esto por qué? Porque el pago de dividendos no constituye un gasto deducible. Claro, lo que dice la jurisprudencia es que si tú pagas dividendos, estás cumpliendo con una obligación de tu accionista. Es decir, estás distribuyendo el resultado final. Y la pregunta que se hace el tribunal ahí es, oye, ¿y esa distribución en qué te ayuda a ti a generar renta? No se cubre con la causalidad y por lo tanto, el pago de dividendos no es gasto deducible, el pago de intereses siempre que esté vinculado con un giro lo será. Entonces aquí ya tenemos una primera diferencia en las figuras. ¿De acuerdo? Vamos por favor con la siguiente. A ver, decía yo que además de la causalidad hay que cumplir algunas cuestiones adicionales. La primera de ellas que tendríamos que mencionar está referida a la fehaciencia de la operación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no basta con que yo le diga a la administración, oye, sí, mi préstamo fue para capital de trabajo, fue para planillas, fue para pagar proveedores. No, yo tengo que demostrar que el dinero que genera los intereses, ¿no es cierto?, sirve para eso. ¿Y cómo? Tengo que tener análisis de flujo, tengo que tener contratos, tengo que tener toda la documentación que me permita a mí acreditar que la plata sirvió para lo que yo estoy señalando. ¿Y esto por qué? Porque si en el mismo periodo, por ejemplo, tengo un financiamiento para mi planilla, pero tenía dinero en la caja y con ese dinero que tenía en la caja distribuí dividendos o devolví capital, la administración va a presumir, o por lo menos me va a preguntar, ¿cómo así yo puedo establecer que la plata que te has prestado no ha ido a parar a los accionistas como dividendo? Entonces tengo que tener esos flujos que me permitan a mí, esos análisis de flujos que me permitan señalar con categoría que esto que yo estoy considerando como fondos de un préstamo han ido a generar renta y no a satisfacer obligaciones con mis accionistas. Luego deben tener en consideración que si la operación de crédito es con una parte relacionada económicamente, pues entraremos al mundo de las normas de precios de transferencia. ¿No es cierto? Es esta metodología económica especial que recoge la ley del impuesto a la renta para establecer que las contraprestaciones o retribuciones pactadas en relaciones comerciales entre partes vinculadas sea de mercado, es decir, sea la que yo pactaría con un tercero con el cual no tengo vinculación. Eso es precio de transferencia. Y finalmente, a partir de este año, tenemos que tomar en consideración que entra en vigor este régimen denominado EBITDA, antes subcapitalización o thin capitalization, que vamos a ver en un minuto a detalle. Sigamos, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las tasas para los financistas? Claro, los financistas te prestan plata y que obtienen como rendimiento los intereses o renta. Bueno, si son personas naturales, los que me prestan el dinero y son domiciliados, pues la tasa será 5%. Si me presta el dinero es una persona jurídica, la tasa es 29.5%. Sobre esto no deberíamos tener mayor discusión. ¿Ok? Vamos, por favor. En el caso de los no domiciliados, la cuestión puede ser un poquito aparentemente más compleja, pero en realidad no lo es tanto. Más bien la complejidad que surge para graficar que lo que se trata. A ver, si quien me financia, no es cierto, es un sujeto no residente, en principio la tasa aplicable va a ser de 4.99. Esa es la tasa general. ¿Sí? Si estamos hablando de préstamos en efectivo,
eso sí, tengo que cuidar que primero, los fondos sean canalizados a través del sistema bancario peruano. Eso es una cuestión, digamos, de la cual no podemos olvidarnos. El dinero tiene que entrar a cuentas del sistema financiero local, si es un préstamo en efectivo. Además, la tasa no debe superar en 7 puntos la tasa LIBOR. ¿Ok? Ahí hay un pequeño problema con la tasa LIBOR. Como ustedes seguramente han oído, a partir de este año, la tasa LIBOR va a dejar de ser obligatoria para el mercado londinense. Entonces, puede llegar a un escenario, ¿no es cierto?, en el que ya no se publique más la tasa LIBOR. Y si no se publica más la tasa LIBOR, podríamos tener el problema de, ahora, ¿cómo aplico esto de LIBOR más 7 puntos si no tengo LIBOR? Podríamos estar ante un problema. Es recomendable y urge que el reglamentador, el MEF, solucione esta cuestión, ¿no? Ahora, si yo no puedo aplicar el 4.99, ¿por qué sería? Porque incumple uno de estos requisitos que acabo de mencionar o porque mi transacción es con una parte relacionada. Si mi transacción es con una parte relacionada, señores, ahí el rendimiento que yo le pago no está sujeto a 4.99 si es un no residente. El rendimiento en este supuesto estará grabado con la tasa de 30%. ¿Sí? 4.99 para no vinculados cumpliendo estos requisitos o 30% si es que son vinculados. ¿Al medio tenemos alguna tasa? Sí, tenemos tasa de 15%, por ejemplo, si es que quien me presta es un vinculado y además se encuentra domiciliado en un país con el cual Perú tenga celebrado un convenio para evitar la doble imposición. Sí, señores. Si es que existe ese convenio y mi contraparte está domiciliada en el país con el que he celebrado este convenio, la tasa impositiva de retención sobre los intereses que salen de Perú al extranjero ya no es 30, sino la que indica en el convenio. Y casi todos indican que es 15%. ¿Ok? Vamos, por favor, con un paso más. Y me van avisando por el chat, por favor, cómo vamos de tiempo. Vamos bien, Roberto. Sigue adelante, por favor. Perfecto, perfecto. Miren, entonces, como yo les había dicho, las tasas van de 4.99 a 30, pero aquí hay un elemento adicional que es importante tomar en cuenta en financiamientos con el extranjero. ¿Cuál es este? Es una práctica usual que las empresas financistas no domiciliadas, fundamentalmente empresas bancarias o financieras, trasladen el impuesto a la empresa domiciliada. Claro. Supongamos, nosotros vamos a solicitar un crédito en el extranjero porque posiblemente puedan ofrecerme una tasa de interés mucho más atractiva que el mercado local. Peor si tomamos en consideración la calificación que nos han bajado ahora internacionalmente de a B positivo, ¿no? Estábamos un poquito más arriba, ahora nos han bajado, entonces claramente las condiciones de acceso al crédito local pueden ser más caras. Entonces hay algunas empresas, sobre todo que forman parte de multinacionales, que pueden acceder al financiamiento extranjero. ¿Cuál es una cuestión típica en estos financiamientos con el extranjero? Que el banco de afuera nos va a decir, ok, yo te voy a cotizar este financiamiento a esta tasa de interés. Pero ojo, esta tasa de interés que yo te ofrezco parte de la premisa que si es que hay algún tributo en tu país, por ejemplo, la retención del impuesto a la renta por los intereses, no me lo vas a cargar a mí si tú lo vas a asumir tú. ¿Estamos? Ok, estamos. Entonces, eso se pacta. Es muy usual en los contratos de financiamiento. ¿Y qué ha señalado por excepción la norma tributaria? Si es que en tu contrato a ti, deudor peruano, te obligan a asumir el impuesto por los intereses del no residente, pues bueno, en ese supuesto, ese impuesto que tú asumes que le corresponde a él, será considerado como un gasto deducible para ti. Es por excepción, porque señores, la regla en el impuesto a la renta es que yo no puedo asumir y deducir tributariamente el impuesto que corresponde a un tercero, salvo esta excepción. Entonces, a tenerlo en cuenta y pasemos hacia adelante.
En materia de IGB, aquí la cuestión también se presenta de la siguiente manera. A ver, el financiamiento, si proviene de una entidad bancaria o financiera, independientemente si es local o extranjera, eso no lleva IGB. Es decir, los bancos tienen una regla especial que los inafecta del impuesto general a las ventas cuando cobran intereses. ¿De acuerdo? Ahora bien, si no estamos en el mundo bancario financiero, sino si quien me presta es un financista no domiciliado y es una persona natural, ese interés no está grabado con IGB. Y esto es por una razón de la norma. ¿Qué quiero decir? Lo que está grabado como IGB en el caso de las operaciones de financiamiento son lo que se conoce como los servicios financieros. ¿Ok? Y para calificar como servicio financiero, ¿no es cierto? El pago, entiéndase, el interés, debe ser considerado como ¿qué? Como renta de tercera categoría. ¿Y quiénes tienen renta de tercera categoría? Las empresas. Entonces, si quien me presta es una persona natural del extranjero y no es empresa, ese interés es renta de segunda y no de tercera. Por lo tanto, no se configura el servicio financiero y no hay IGB. Si quien me presta, por el contrario, es una persona jurídica extranjera, pues ahí sí grabaremos IGB. El mismo razonamiento aplicaremos para el caso de financistas domiciliados, donde la persona natural que me presta no estará obligada a pagar IGB, y tampoco lo estará, perdón, y más bien sí lo estará si quien me presta es una persona jurídica domiciliada. Eso es lo que pasa con el IGB. Pero ahora bien, podemos establecer una pregunta adicional. Vamos, por favor, con la siguiente. Ahora, también es usual financiarse con deuda. ¿Pero deuda de qué tipo? Valores mobiliarios, obligaciones, bonos, papeles comerciales. Y aquí la ley del IGB también contempla inafectaciones. Es decir, si yo me financio mediante oferta pública o una oferta privada, y salgo y vendo mis bonos, los papeles comerciales, y esto genera algún interés, ¿no es cierto? Porque obviamente quien compra mi bono espera que yo le pague un interés. Ese interés tampoco queda grabado. Tenemos una norma expresa que inafecta esas emisiones. Como se dan cuenta, acá entonces lo que se ha hecho es equiparar el tratamiento del IGB al crédito bancario del crédito por emisión de valores. En ninguno de los dos casos tenemos un sobrecosto por IGB aplicable a los intereses. Ahora bien, una vez que yo compro el bono, me puede interesar de repente no quedarme con él hasta que venza. Cobro un cupón, cobro 2 y ahí simplemente quiero mi capital, lo vendo. La venta de estos bonos tampoco queda grabada con IGB. ¿Y esto por qué? Porque el bono, ¿no es cierto?, representa una obligación de pagar una suma de dinero. Y de acuerdo a la ley del IGB, cuando tú vendes un título o cuando transfieres dinero en efectivo, eso no genera obligación de pagar IGB. Entonces, fíjense, en el caso de bonos, sí es bastante favorable el tratamiento del IGB. Avancemos más, por favor. Y ahora vamos con el EBITDA tributario, señores. Y aquí sí vale la pena señalar que esto del EBITDA tributario es una norma sumamente novedosa, ¿de acuerdo? Es el primer año, este 2021, en que se va a aplicar esta regla. Ahora, no se vayan a confundir y vayan a pensar que este EBITDA es el que seguramente ustedes habrán oído, habrán estudiado en sus clases de finanzas. Si bien se inspira en este ratio de Earning Before Income Tax, Depreciation and Amortization, sepan, señores, que para fines de nuestro país y del impuesto a la renta peruano, el EBITDA se ha construido como un concepto tributario.
¿Y qué cosa es el EBITDA? ¿Y en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste esta regla? Esta regla dice que las empresas que tengan gasto financiero lo van a poder deducir. Ok, lo vamos a deducir. Sin embargo, para poder efectuar esta deducción, tengo un límite. Y un límite que es cuantitativo. La norma ha señalado de esa manera que no podré deducir, ¿no es cierto?, una suma por intereses mayor al 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Mi límite es el 30% del EBITDA del año anterior, señores. Entonces, como ustedes comprenderán, la pregunta que surge es, ¿cómo calculo este EBITDA? ¿Y qué pasa con el exceso? ¿No lo deduzco ahora? ¿Lo pierdo? Vamos a responder esas consultas. Lo primero, como yo les había dicho, el EBITDA es un concepto tributario. ¿Y cómo se define? Dice así la norma. El EBITDA es igual a la renta neta, es un concepto tributario de renta neta, menos pérdidas, más intereses netos, más amortización, más depreciación. Entonces, fíjense, si no tengo renta neta, puedo ir muerto. O si mis pérdidas son mayores a mi renta neta o a los intereses más amortización y depreciación, también puedo ir muerto. ¿Por qué? Porque si mi EBITDA tributario es 0 o menor a 0, el 30% de 0 es 0. Y el 30% de un negativo también es negativo. Entonces, si yo tengo un EBITDA muy bajo o igual a 0, ¿cuál va a ser el resultado, señores? Que yo no voy a tener gasto financiero que pueda deducir en mi declaración anual del impuesto a la renta. ¿Esto se puede manipular? No. ¿Esto se puede arreglar? No. Lo que puedo hacer es prever y realizar algunas operaciones que me pudieran brindar algún alivio respecto de esta norma, que sin duda fue duramente criticada durante la época que fue publicada, porque claro, en un contexto de recuperación económica, que me limiten la deducción del gasto financiero cuando yo lo que necesito es precisamente capital y fondeo para salir con las operaciones, no parece ser una medida que esté alineada a lo que sucede con la realidad de los negocios en nuestro país. ¿No es cierto? Parece que está fuera de lugar en estos momentos. ¿Por qué? Porque fíjense, dentro de los intereses que se van a limitar acá, vamos a incluir no solamente intereses de préstamos que me han dado mis partes vinculadas, sino también cualquier interés que me haya dado un tercero no vinculado, incluyendo los créditos bancarios. Es una norma sumamente agresiva. ¿Qué quiero decir? Inclusive, si yo tuviera créditos reactiva o de cualquier otro, FAE-MIPE, perdón, FAE-TUBI, lo que quieran ustedes, un préstamo de estos quedaría sujeto a una limitación. Hay un análisis pendiente que tiene que hacer cada empresa para establecer entonces su EBITDA y el porcentaje de gasto que finalmente podrá deducir. Ok, ahora, esa era la primera pregunta. ¿30% de qué? Del EBITDA. Ya vimos cómo se calcula. Ahora, ¿qué pasa con el saldo que no puedo yo deducir? ¿Qué pasa con este 30% más 1? Bueno, la norma contempla que en ese supuesto
este 1 por encima del 30% y en adelante, lo voy a poder reducir. Sí, no en el año que se devenga, sino en los 4 ejercicios siguientes. Ok, 4 ejercicios siguientes. Y luego de los 4 ejercicios, si hasta entre los 4 ejercicios yo no tengo, digamos, la suficiente capacidad para absorber ese gasto, ahí sí caduca. Y lamentablemente pierdo ese escudo tributario. ¿Okay? Ahora bien, en el caso de la norma que estoy comentando, también tenemos algunos supuestos que han sido excluidos. Por ejemplo, ¿a quiénes no le aplica esta regla? 1, a las empresas del sistema financiero y a las empresas de factoring. 2, perdón, a las asociaciones público-privadas. No les aplica esta limitación. 3, a las empresas con ingresos menores a 2.500 UITs. ¿Ok? Y además, yo no voy a incluir en la limitación las emisiones de deuda cuando sea mediante oferta pública. Es decir, los bonos emitidos en el mercado público no van a entrar en esta limitación. Entonces, esto es la famosa regla del EBITDA. Vamos ahora, por favor, a continuación con algunas cuestiones que también son relevantes dentro de este régimen. Ok. Como yo les había dicho, esta es una regla que limita el gasto financiero. ¿Ok? Y aquí una primera duda que surgió fue, ok, gasto financiero. Si yo voy a mi contabilidad, me voy a percatar que en la cuenta de gastos financieros voy a comprender más cosas que los meros intereses pactados en los contratos. ¿Por qué? Porque la norma contable en muchas ocasiones me obliga a reconocer financiamientos o intereses implícitos que no son pactados en los contratos. Ante esta duda, lo que la SUNAT ha comentado es que en el límite que estamos comentando del EBITDA, solamente se incluyen aquellos gastos que para fines tributarios califiquen como intereses, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo algo en la contabilidad, pero no es interés para el mundo tributario, pues bueno, no va a entrar en la limitación. Entonces, ¿qué sí va a entrar? Intereses bancarios, intereses de préstamos de terceros que no son bancos, intereses de partes vinculadas. No entrarán en este régimen las operaciones de factoring sin recursos, por ejemplo, ni los intereses que solo bajo las normas contables se registran como tales. Entonces, ¿podemos avanzar, por favor? Ok. Y aquí también hay otra cuestión que es importante mencionarles a raíz de 2 pronunciamientos que ha emitido la SUNAT. ¿Ok? A ver, la primera es la siguiente. Cuando se regula esto del EBITDA tributario, ¿no es cierto? Uno se puede percatar que esta limitación al gasto financiero se mezcla, se confunde, se superpone a otras reglas especiales que ya tiene la ley del impuesto a la renta sobre gastos financieros. Por ejemplo, es el caso de los pagos que yo hago a favor de no residentes. Sí, fíjense, hoy en día, cuando una empresa tiene una transacción con un sujeto no residente en el país, ¿sí? Lo que ha dicho la ley del impuesto a la renta es que para que ese gasto sea efectivamente deducible, tengo que haberlo pagado
gasto contra pago. ¿Ok? Y esta es una regla especial para no residentes, para transacciones con no residentes. Entonces, lo primero que se nos podría ocurrir es, a ver, tengo esta regla para no residentes y tengo esta regla para gasto financiero. La pregunta del millón es, ¿se aplican de forma conjunta? ¿Se excluyen? ¿Qué sucede? Y bueno, la administración tributaria, ahí lo que ha concluido es que se pueden aplicar de forma conjunta. Aplico mi límite de EBITDA y también aplico esto del pago previo. ¿Cuál aplico primero? ¿Cuál aplico después? No me ha dicho la SUNAT. Y ahí caben dos interpretaciones. Que primero aplico la del pago previo porque eso ya es gasto computable y luego EBITDA. La otra que se puede seguir es, oye, una vez que ya apliqué el EBITDA y sé cuánto interés puedo aplicar como gasto, recién veré si se pagó o no se pagó. Las dos tienen algo de sustento. A mí me parece que incluso podríamos decir que primero es la regla de limitación de gasto financiero, EBITDA, y luego podríamos ver la del pago previo. En segundo lugar, también en nuestro ordenamiento hay un tratamiento especial para las empresas que se encuentran preoperativas, es decir, que están en la etapa previa al inicio de su explotación. De acuerdo a la ley, en el caso de estas empresas, todos los gastos preoperativos, incluyendo los intereses, se agrupan en una suerte de bolsa intangible y recién se pueden descontar cuando inicia operaciones. Este es un régimen especial para empresas preoperativas. Entonces ahí la pregunta es, ok, esto es para preoperativas. Y también hacen mención a los intereses. El tema aquí es, bueno, si esto es así, ¿debo aplicarle la regla EBITDA también a las empresas preoperativas o no? Y lo que dice la SUNAT es, sí, se tienen que aplicar también de forma conjunta, porque la norma preoperativa lo único que hace es un diferimiento, mientras que la norma del EBITDA es una norma, comillas, antielusiva, que lo que busca es que mediante el financiamiento no se erosionen las bases imponibles. Entonces, a juicio de la administración, la regla del EBITDA no es contradictoria, no es excluyente, sino que se puede aplicar de forma conjunta con otras limitaciones o regulaciones específicas contenidas en la propia ley del impuesto a la renta. Lo que no me ha dicho es cómo. El Tribunal Fiscal por ahí ha ensayado una fórmula diciendo que aplica el EBITDA en el año que empieza la explotación, desde mi punto de vista, legislando vía jurisprudencia, porque no fluye el método que ha señalado el Tribunal de la Norma, pero bueno, ha tratado, bajo su mejor esfuerzo de interpretación, de dotar de contenido a esta situación. Eso es sobre estas reglas especiales. Vamos, por favor, adelante. Entonces, a ver, ¿qué opciones pueden evaluarse ante una norma tan agresiva como el EBITDA tributario? Lo primero, diría yo, es si es que el perfil de la empresa lo permite, podría sustituir mis préstamos en efectivo con emisiones de deuda, emisiones de bonos. ¿Y esto por qué? Porque como yo les había mencionado hacia el inicio o a mitad de la exposición, los intereses originados en bonos no se encuentran sujetos a esta limitación. ¿En qué escenario? Cuando son emitidos a través de oferta pública. Esa es la cuestión. ¿Ya? Entonces hay que hacer un análisis costo-beneficio, costos transaccionales de una emisión de deuda, para ver si justifica o no el ahorro tributario. Otro punto que también tenemos que tomar en consideración son las normas de precios de transferencia. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que yo me encuentre con una situación en la que tenga créditos antiguos, ¿no es cierto?
y los intereses que se pactaron hace un tiempo atrás ya no son los mismos que se rigen para las condiciones de mercado de hoy. Entonces podría reevaluar mis operaciones con vinculadas, por ahí dejarlas de lado, endeudarme con terceros, o incluso renegociar tasas. Eso también va a tener probablemente una influencia en el gasto financiero sujeto al límite. Y finalmente, esta es otra opción muy interesante que puede evaluarse, es el factoring. Lo que yo les comentaba. Finánciate con tus propias acreencias. ¿Y esto por qué? Porque en el factoring, sin recurso, es decir, aquí donde yo vendo mi factura a descuento y me olvido, porque si el deudor no le paga, es problema de quien me compró la factura, se presenta lo siguiente. Mi factura tiene un valor facial de 100. Y el que me la compra a riesgo me va a pagar, por ejemplo, 50. ¿Ya? Yo que tenía valor nominal 100 contra caja 50. Ese diferencial de 50 que estoy, comillas, dejando, ¿qué cosa es para el mundo tributario? Bueno, para el mundo tributario, esa diferencia entre lo que yo cobro al factor versus lo que yo tenía por cobrar al deudor es una pérdida. Es decir, no es un gasto financiero. Y al no ser un gasto financiero, es plenamente deducible, porque no se rige bajo las limitaciones EBITDA. Además, la transferencia de factura sin recurso no lleva IGB. Como podrán ver ustedes, señores, entonces, sí se presenta como una opción. Por favor, vamos con la siguiente diapositiva, que ya entramos justamente en lo que se refiere al tratamiento tributario del factoring. Avanzamos una, por favor. Uno más. Esta es la base legal de nuestro ordenamiento. Esa es la base legal de nuestro ordenamiento. Por favor, una adicional. Repasemos el funcionamiento, como vimos al inicio. Tengo un factor o adquirente, tengo al acreedor originario y tengo al deudor de la creencia original. El factor con recurso le compra la factura al acreedor y se dirige a cobrarla al deudor. Pero si el deudor no se la paga, ¿qué va a hacer? Puede ir y decirle, oye, tú que me vendiste esto y no me pagas, ahora responde tú. ¿De acuerdo? Pero también, como les dije, hay el factoring sin recurso, propiamente dicho como factoring. Y en esta situación, también se adquiere la cuenta por cobrar. La diferencia es que en esta situación, yo me dirijo al deudor. Y si el deudor no me paga, desafortunadamente, yo no tengo opción de dirigirme contra el acreedor. Y esto se ve compensado porque en un factoring sin recurso, el valor al que me venden la cuenta por cobrar lleva incorporado como un factor el riesgo del deudor cedido. ¿Ok? Ahora bien, tributariamente, ¿cómo nos va en esta situación? Vamos a la siguiente. A ver, las reglas tributarias fueron establecidas para esta figura en el año 2007. Sí, tiene bastante tiempo. ¿Cuál fue, digamos, la situación particular acá? La situación particular fue que esta regla se estableció mediante un decreto supremo. ¿Ok? Y en materia tributaria tenemos un principio constitucional que se llama reserva de ley. ¿Qué significa reserva de ley? Significa que si los aspectos esenciales del tributo no se encuentran regulados en una norma con rango de ley, están viciados. Bueno, esto se discutió en su momento. La verdad es que nadie presentó acciones de ilegalidad contra este decreto y de hecho la SUNAT y el tribunal lo aplican. ¿Ok? Entonces,
Dicho esto, ¿cómo debemos entender el tratamiento tributario en materia del impuesto a la renta? Si estamos en una operación sin recurso, ¿ok? Fíjense, yo tengo un valor nominal de 1000 y el valor de transferencia es 800. Por lo tanto, hay una diferencia de 200. Esto para quien transfiere es una pérdida y para el que compra es un ingreso por servicios. Si estamos en una vía de factoring con recurso, donde yo puedo cobrarle al deudor o al que me vendió, esa diferencia es un gasto financiero para quien me vendió. Claro, porque si es que no te paga el deudor, lo tengo que pagar yo. En rigor, me está prestando plata con garantía de la factura. Y de otro lado, para el adquirente será un ingreso por intereses. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las reglas para fines del impuesto a la renta. Vamos, por favor, con la siguiente. Hoy en día es de señalar que estas operaciones de factoring han querido ser promovidas regulatoriamente. Y la parte tributaria no es ajena. De esa manera, lo que se ha señalado es que si quien participa en una operación de factoring es una persona natural como adquirente de la factura, este ingreso por el diferencial entre lo que me pagan y el valor de la factura va a tributar con 5% de impuestos. ¿De acuerdo? 5%. Si no fuera así, como la ley lo ha calificado como un servicio, eso tendría que estar grabado con 29.5. Entonces es una norma que beneficia a la persona natural. No aplica a empresas. Oigan, pero si quien está comprando es un fondo de inversión o un fideicomiso, y detrás del fideicomiso hay persona natural, ahí también aplica la tasa, fíjense. ¿Ok? Vamos, por favor, con una diapositiva más. Algunas cuestiones relevantes en materia tributaria que ha dado la SUNAT es lo siguiente. A ver, en estas operaciones de venta de cartera, ¿sí? La renta que se genera para el adquirente es renta de tercera categoría. Eso es correcto, así lo ha afirmado la SUNAT. Entonces, fíjense, no podemos aplicarle, aun cuando lo que yo cobre por la compra son intereses, lo que se genera ahí es renta de tercera. ¿De acuerdo? El único supuesto donde yo voy a tener una tasa especial diferente al 29.5, que es lo que aplica para la ganancia en esta operación, es en el caso de facturas negociables, cuando quien las compra es una persona natural, donde, como hemos dicho, aplica 5%. Ahora bien, otra cuestión importante acá es que estas transacciones, cuando se hacen en el mercado, suelen realizarse por paquetes, o sea, por carteras de créditos y no por créditos individuales. El que compra, compra por la cartera, no por cada crédito. ¿Qué ha dicho la SUNAT? Mira, esa práctica tributariamente no me satisface. Tributariamente tú tienes que alocar el precio pagado por cada crédito individualmente considerado. Porque respecto de cada crédito individualmente considerado, es que yo voy a revisar si es que estás ganando o estás perdiendo. ¿Sí? Entonces estos criterios son relevantes porque nos van marcando la pauta de cómo se tienen que ir estructurando o tratando tributariamente estas operaciones. Vamos ya para ir terminando, por favor. Esto es un poquito más de lo mismo. Por favor, hacemos una más. IGB. Aquí también quería llegar. Ya justo para terminar y dar unos minutos para ver si hay alguna pregunta. En IGB, como yo les había dicho, la ley que señala que se grava la venta de bienes y la prestación de servicios. Ok. Entonces, cuando yo vendo una factura, estoy vendiendo un bien. Desde el punto de vista del derecho civil, cualquier derecho es un bien, incluyendo un derecho de cobro. Por lo tanto, la venta de un derecho de cobro materializado en una factura sería también la venta de un bien mueble. Sin embargo, el artículo 75
vamos a ir aquí sí a una diapositiva adicional. ¿Qué me ha dicho el artículo 75 de la ley del IGB? Que la transferencia en un factoring sin recurso no es venta de bienes y no es prestación de servicios. Por lo tanto, no está grabado con IGB. Ahora bien, si que yo junto con la venta del crédito te presto otro servicio, por ejemplo, de cobro, eso sí estaría grabado. Entonces, primera constatación. Factoring sin recurso. En la operación de transferencia del crédito no hay IGB. Vamos al factoring sin recurso. Aquí también se ha considerado que hay un servicio grabado con el IGB. Pero fíjense, entonces si es un servicio grabado con IGB, bueno, esto es lo que ha señalado la ley. Pero también tenemos que recordar que la ley del IGB exceptúa del pago del IGB a los bancos por sus operaciones crediticias. Entonces, si quien realiza la operación de factoring con recurso es un banco, ahí no hay IGB. Si lo realiza otra entidad, lamentablemente, ahí sí habrá que tener cuidado del IGB. Solo tomen nota, por favor, que en esos supuestos el IGB solamente surge cuando se produce la recompra del crédito o se le devuelve por falta de pago. Y bueno, estos eran los temas que yo quería mencionarles. Estamos acabando 2 minutos para las 8 y veo que ya en el chat nos han hecho una pregunta. A ver, dice así, ¿los intereses de un fondo de inversión están exonerados del IGB? A ver, primero, los intereses de un fondo no están exonerados del IGB per se. Sin embargo, si es que los intereses del fondo de inversión son de un crédito bancario que ha comprado el fondo de inversión, por ejemplo, un crédito hipotecario, ahí sí se mantiene la exoneración del IGB. ¿De acuerdo? Si fuera otro tipo de cartera no bancaria la que genera el interés, ahí no podríamos hablar de una exoneración. Las empresas de factoring no se encuentran exoneradas del IGB. Lo que ha dicho la norma tributaria es que si el factoring es sin recurso, esa operación no lleva IGB. No porque haya una exoneración, sino porque la propia ley dijo esta operación no está dentro del ámbito de aplicación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Polo. Al parecer, la presentación ha sido bastante clara porque esa ha sido la única pregunta. Vamos a darle unos segundos, un minuto a los participantes, a ver si por ahí tienen alguna duda más, algún comentario. No sé si quiera precisar algún punto mientras hacemos esta espera. No puedo tomar en consideración que respecto de la norma del EBITDA es conveniente que cada empresa haga la revisión pertinente de su situación. Como les digo, este es el primer año que se aplica, este es el primer año que van a salir seguramente todas las dudas producto de llevar al terreno práctico esta norma, entonces sí recomendaría que esta revisión la hagan con tiempo. Ya estamos septiembre, queda poco menos de 4 meses ya para terminar el año, entonces es oportuno para ver si tenemos todavía algún margen de acción para generar algún tipo de eficiencia. Correcto. Bueno, al parecer no hay... A ver, hay un comentario de Rosa María Sánchez que justo acaba de entrar. Dice, yo he realizado un factoring con este fondo de inversión y no ha agravado IGB al costo de financiamiento. ¿Eso sería lo correcto? Pregunta. Mira, en realidad, con el detalle de la transacción podría darte una respuesta certera. En principio te diría que el costo de financiamiento para una empresa que hace factoring va a depender de si es con recurso o sin recurso, como te estaba diciendo. Si tu factoring es con recurso, está bien que no te grave con IGB. Si tu factoring es sin recurso, ahí tendríamos que analizarlo un poquito más a detalle. Va a depender de la modalidad de factoring que tengas con el fondo. Muy bien, de esta manera llegamos al final del webinar. Muchas gracias, señor Polo, por su
presentación. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. No se olviden que pueden ingresar a nuestra página web www.aperu.com. Asimismo nos pueden seguir en nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook e Instagram. Ahí también en el chat les he dejado el link para acceder a nuestra revista digital RH+, donde pueden encontrar información sobre las últimas tendencias de recursos humanos. Por último, también los invito a inscribirse en el 27º Congreso de Gestión Humana que está organizando a Perú en conjunto con la Universidad del Pacífico, la Pacific Business School, para ser más exactos. Este evento se llevará a cabo de manera virtual el 20 y 21 de octubre. Mayor información sobre el evento en nuestras redes sociales. Nuevamente, muchas gracias, doctor Polo. Que tenga buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, que esté muy bien. Saludos a todos y gracias por la invitación.